Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy estamos aquí para hablar de qué ocurriría si realizáramos una incubación con baja temperatura. Evidentemente sería de forma inconsciente o creyendo que estamos incubando con la temperatura correcta. Pero sé que también muchos de vosotros no soléis utilizar termómetros durante la incubación y después de ver los resultados quiero que tengáis pruebas bastantes para determinar si vuestra incubación ha podido fallar por tener una temperatura baja de incubación. De esto es de lo que trata el vídeo de hoy. Tenemos que comenzar diciendo que una cosa es tener una temperatura baja durante toda la incubación y otra diferente es tener temperatura baja en tiempos puntuales. Puede darse el caso de que, por ejemplo, durante nuestra incubación tengamos diferentes cortes de luz. Esto posiblemente sea menos grave que decir que durante toda la incubación la temperatura ha sido demasiado baja, por ejemplo, entre 36 grados y medio aproximadamente. ¿Y por qué decimos esto? Si es corte de luz, podemos decir que los pollitos, aunque no sea lo ideal, llegarán a nacer aunque con un retraso de tiempo. Pero por el contrario, si hemos tenido temperatura baja durante toda la incubación, podemos encontrarnos igualmente con nacimientos tardíos o también con peores consecuencias, como bajo porcentaje de nacimientos y pollitos demasiado débiles dentro del huevo, además de un mayor tamaño. Igualmente a muchas personas les pasa que pasan los días y resulta que los pollitos no llegan a nacer. Pasan un par de días aproximadamente cuando les tocaba nacer y aún así escuchamos movimiento en el interior del huevo e incluso alguna que otra vez pollitos piando dentro. Tenemos que decir que la temperatura de incubación ha sido demasiado baja y que estos pollitos no llegarán ni siquiera a nacer porque no se han llegado a desarrollar completamente, ni lo harán aunque esperemos algunos días más. El resultado será que, aunque reciban ayuda, les ayudemos a romper el cascarón, tendrán todavía el saco vitelino por absorber y también podemos decir que no estarán preparados para respirar aire de forma natural. Si durante la incubación nos damos cuenta de este error, difícilmente podremos solucionarlo volviendo a obtener una temperatura idónea de la incubación. El éxito o el fracaso dependerá de en qué momento nos demos cuenta de esto, ya que tenemos que tener una cosa clara y es que si ha pasado ya la mayor parte de la incubación, difícilmente podremos arreglarlo a última hora. Por contrario, si llevamos menos de la mitad y de nuevo reprogramamos la temperatura y damos con una temperatura óptima de incubación, tendremos por lo menos la esperanza de que nazcan, aunque con algún tiempo de retraso. De ahí que recomendemos una y otra vez que es bueno tener siempre en el interior de nuestra incubadora, en la zona donde se está realizando la incubación de huevos, un termómetro que nos indique qué temperatura realmente hay en la zona de los huevos y que no echemos cuenta 100% a la temperatura que nos marque nuestro termostato. Y todo esto lo decimos aunque hayamos hecho anteriormente una calibración de nuestro dispositivo, porque la temperatura, creedme, puede variar de una incubación a otra. Por eso
es ahí donde tenemos que tener otra referencia de la temperatura. Todo esto es lo que ocurre por hacer una incubación con baja temperatura. Ya creo que con esto lo tenéis todo más claro y ya os adelanto que para el próximo vídeo vamos a hacer lo contrario. ¿Qué ocurriría, por contra, si hacemos una incubación con temperatura demasiado alta? Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.